Hello, how are you? In this class, we are going to learn about comparative adjectives. Vamos a aprender sobre adjetivos comparativos. Primero y principal, ¿qué es lo que es un adjetivo? Bien, los adjetivos son una clase de palabra que nos describen, nos dan una cualidad sobre un sustantivo. En inglés, los adjetivos generalmente se colocan delante del sustantivo, a diferencia del español que los colocamos luego. Mientras que en español decimos una casa linda, en inglés decimos a beautiful house or a nice house. Bien, ahora, ¿qué es lo que serían los adjetivos comparativos? Vale la redundancia, los adjetivos comparativos los usamos para comparar dos sustantivos. Es importante que recordemos que los adjetivos comparativos los usamos para comparar dos cosas. Cosas, personas, lugares, pero dos. Bien, ¿cuáles son los adjetivos comparativos? Cuando decimos mi lapicera es más linda que la tuya, por ejemplo. O mi computadora es más nueva que las de la escuela. ¿Sí? Ese más nuevo, más lindo que. Más nuevo, más lindo que. ¿Sí? Esas son las comparaciones. En este caso estamos comparando dos computadoras o dos lapiceras. En inglés funcionan bastante similar, pero lo que vamos a tener que hacer antes de empezar con todo esto es dividir los adjetivos en tres. Por un lado vamos a tener los adjetivos cortos, que son aquellos adjetivos de una sola sílaba o adjetivos de dos sílabas, pero que tienen hasta seis letras. ¿Sí? Hay algunas excepciones, las vamos a ir viendo de a poco, pero por lo general consideramos adjetivo corto a aquellos adjetivos que son de una sola sílaba o que tienen dos sílabas, pero con menos de 6 letras. Por otro lado, tenemos los adjetivos largos, que obviamente van a ser todos los que no están comprendidos entre los adjetivos cortos. Y por último, los adjetivos irregulares, que esos son los que a veces nos complican un poquito la vida, pero tranquilos que todo lo vamos a ir viendo. Bien, ¿por qué es importante hacer esta distinción en inglés? Porque cada uno de estos adjetivos, o sea, el adjetivo corto, el adjetivo largo y el irregular, utilizan una regla distinta. Vamos a empezar por los adjetivos cortos. Bien, esta es a veces la más complicada de entender porque no es una estructura que nosotros tengamos en español. Para hacer que un adjetivo corto sea comparativo, lo que vamos a hacer va a ser a nuestro adjetivo base, le vamos a agregar la terminación ER. Y después vamos a escribir la palabrita than. Van a ver que este than lo vamos a usar en los tres tipos de adjetivos, porque es esa palabrita que yo les decía en castellano que nosotros decimos más lindo que, más feo que, más alto que. Bien, este than es ese que nos une con el resto, con el otro sustantivo que vamos a estar comparando. Entonces, para hacer los adjetivos cortos en su forma comparativa, lo que vamos a hacer es, al adjetivo que tenemos base, le vamos a agregar ER. Si el adjetivo que tenemos en forma base ya termina en E, solamente agregamos ER. Y después agregamos la palabrita than para comparar el resto. Por ejemplo, un adjetivo corto es hot. Para hacer un comparativo vamos a recordar una de las reglas que usábamos con el presente continuo, que es que cuando la estructura de la palabra es consonante, vocal, consonante, lo que hacemos es
doblar la última consonante. Entonces, hot en comparativo va a quedar hot, que es nuestra palabra base. Vamos a agregar una T, than. Hotter than. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, ya que estamos con hot, vamos con el ejemplo de cold. Cold, que significa frío, es una palabra corta, ¿sí? Es una sola sílaba, cold. Y para hacerlo en comparativo, lo que vamos a hacer es empezar por nuestra palabra raíz, cold, y a eso agregarle ER. Colder than. Ahora veamos cómo queda en una oración, ¿sí? No solo en palabras sueltas. Vamos a usar el ejemplo de cold. Entonces podemos decir: Today is colder than yesterday. Today is colder than yesterday. Hoy está más frío que ayer. En este caso estamos comparando dos temperaturas o 2 días. Entonces, empezamos con un sujeto. Generalmente en este tipo de oraciones usamos el verbo to be, aunque podemos usar otros verbos. Al sustantivo, al adjetivo base, que es cold, le agregamos er, than, porque es la comparación, y otro sustantivo que es yesterday. Hay en algunos casos en que no es necesario agregar el than. ¿Cuándo sucede esto? Generalmente es por una situación de contexto, pero por ejemplo, si yo digo, si estoy hablando en una conversación y digo, me compré estos zapatos, ¿sí? Y la persona con la que estoy hablando me contesta, ajá, pero los míos son más caros. O los míos son más lindos. Bien, en ese caso, como ya está dado por contexto qué es lo que estamos comparando, la persona no agrega, mis zapatos son más lindos que los tuyos, ¿sí? Mis zapatos son más lindos que tus zapatos. No es necesario agregarlo porque es redundante. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la oración quedaría, my shoes are, y vamos a usar otro adjetivo que es nice, nicer. My shoes are nicer. Mis zapatos son más lindos. Listo, estamos hablando ya de zapatos, entonces no hace falta que ponga el than your shoes. En este caso tenemos el adjetivo nice, esta es nuestra raíz, nice, y lo que hacemos es agregar solamente una R porque el adjetivo ya termina en E. Ahora, ¿qué pasa? Eso es para los sustantivos cortos. Entonces, los sustantivos cortos, al adjetivo le agregamos la ER. ¿Qué pasa con los adjetivos largos? Los adjetivos largos ya son largos, ¿sí? Ya tienen muchas letras, entonces no podemos agregar más letras de las que ya tiene. O no debemos, o sea, no va a quedar bien. Va a quedar una palabra muy larga. Entonces acá usamos una estructura distinta y esta es la estructura que se parece más a nuestro idioma, al español. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar una palabra nueva en vez de agregar simplemente letras. La estructura que vamos a usar va a ser more más el adjetivo más el than. Entonces, more, que significa
está más, el adjetivo y el than. Veámoslo en un ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo beautiful. Beautiful ya es una palabra larga, ¿sí? Tenemos un montón de letras y 3 sílabas. Entonces, en vez de usar esta estructura, vamos a agregar el more. Entonces nos va a quedar more beautiful, more beautiful than. No entra. Y esto, como les decía, es la estructura que se nos parece más en español, porque decimos más hermoso que. Veamos otro ejemplo. Expensive. ¿Sí? Es caro. Entonces decimos more expensive than. Más caro que. ¿Vieron que es lo mismo que usamos nosotros? Veamos el ejemplo ahora en una oración. Entonces, podemos decir my computer is more modern than yours. Mi computadora es más cara que la tuya. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo que pasa ahora con los adjetivos irregulares? Bien. Los adjetivos irregulares se les llama así porque no siguen ninguna de las dos reglas anteriores, sino que cambian su base y su estructura. Por suerte para nosotros solamente hay 5 adjetivos irregulares que nosotros en realidad solo vemos 3. ¿Cuáles son estos adjetivos irregulares? Tenemos el adjetivo good, el adjetivo bad y el adjetivo far. Son los 3 adjetivos irregulares que vamos a ver. Entonces, en el caso de good, en su forma comparativa usamos better than. Bad usamos worse than. Y con far usamos further than. Entonces, good, better than. Bad, worse than. Far, further than. Veamos un ejemplo. Podemos decir you're better than me. ¿Sí? Sos mejor que yo. Un ejemplo muy fuera de contexto. Con worse podemos decir he's worse than her. Él es peor que ella. ¿Sí? Y con far, Harry is further
than Buenos Aires. Bien, entonces, para los adjetivos cortos, agregamos al adjetivo las letras ER para formar el comparativo. Y la palabrita than cuando estamos comparando con otra cosa. Y la nombramos a la otra cosa que estamos comparando. Para los adjetivos largos, antes del adjetivo agregamos la palabra more, que significa más, el adjetivo y luego la palabra than en caso de que estemos nombrando a al otro sustantivo que estamos comparando. Y los irregulares, good pasa a better, bad pasa a worse, far pasa a further. Entonces, eso es todo por ahora con los adjetivos comparativos.